La noche caía lentamente sobre Valencia. Sus calles empapadas por la luz cálida de los faroles que comenzaban a titilar. En un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, Miguel, un abogado exitoso, revisaba unos documentos. La fatiga de un largo día de trabajo lo había dejado sumido en el silencio de su hogar. Pero esa quietud no era lo que realmente lo inquietaba. Lo que más le perturbaba era el sentimiento creciente de desconfianza que se había apoderado de él. Una sensación tan penetrante que lo había estado persiguiendo en cada rincón de su vida, pero que había tratado de ignorar. Como se ignoran las sombras en la esquina de una habitación oscura. Clara, su esposa, se había convertido en un misterio. La mujer que alguna vez le había mostrado su amor sin reservas. Ahora se escondía detrás de una fachada de frialdad. La rutina que antes compartían con risas y conversaciones interminables se había transformado en un vacío. Un abismo de silencios. El amor, ese vínculo invisible que los había unido durante años, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena ante el viento del tiempo. Algo había cambiado en ella. Y Miguel lo sabía. Pero lo que más le dolía no era el cambio, sino la imposibilidad de entender qué lo había causado. Esa noche, mientras se sumergía en las profundidades de un contrato que requería su atención, escuchó un sonido que lo sobresaltó. Era una risa que llegó desde la sala de estar. Al principio, Miguel pensó que podría ser una risa inocente. El tipo de risa que se da entre amigos. Pero algo en el tono. Algo en la cadencia de esa risa. Lo hizo levantarse de su escritorio con un escalofrío recorriéndole la espalda. Caminó hacia el pasillo, casi sin querer, como si algo lo estuviera empujando a seguir ese sonido. Ese eco que se colaba entre las paredes. Al llegar a la puerta de la sala, se detuvo, conteniendo la respiración. Allí, en el sofá, estaba Clara, su esposa, rodeada de copas de vino y con una sonrisa en el rostro. Pero no era la sonrisa que él conocía. No era la sonrisa que siempre le había pertenecido. Estaba acompañada de Sofía, su amiga de toda la vida. Algo no estaba bien. La forma en que se miraban. La complicidad en sus gestos. Todo eso le daba la sensación de estar siendo testigo de algo prohibido. Algo que no debería ver. Clara habló, y sus palabras fueron como un cuchillo afilado que atravesó el aire. Es increíble, dijo con una risa entrecortada. Nunca me había sentido tan viva. Esas palabras perforaron el pecho de Miguel, haciéndolo retroceder, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido por un instante. En su mente comenzó a hacer conexiones. Conexiones que no quería hacer, pero que ahora eran inevitables. Clara no estaba hablando de él. No estaba hablando de su vida con él. De su matrimonio. De la rutina que habían construido juntos. No. Estaba hablando de algo. De alguien. De una emoción que no pertenecía a él. Miguel no podía moverse. El mundo a su alrededor se desvaneció. Y todo lo que pudo escuchar fueron sus propias respiraciones entrecortadas. Como si no pudiera respirar. Como si el aire en la sala se hubiera vuelto espeso y denso. Clara continuó, sin darse cuenta de que su marido estaba parado allí. Escuchando, observando, viviendo la tortura de descubrir lo que ya sabía. Pero que nunca había querido aceptar. Es como si todo fuera perfecto. Dijo con un suspiro de satisfacción. Él sabe lo que quiero. Lo que necesito. Es todo lo que me había estado perdiendo. El corazón de Miguel latió con fuerza. Tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era el que había ocupado el lugar que él pensaba que era solo suyo? Las palabras de Clara eran veneno. Una sustancia amarga que se colaba en su sistema, destruyendo cualquier rastro de confianza que quedaba entre ellos. Cada risa,
Cada palabra, cada suspiro, eran como una daga clavada en su corazón. Y en ese momento, Miguel entendió todo lo que había estado temiendo, todo lo que había estado sospechando. Era cierto, Clara le estaba siendo infiel. Clara había encontrado a alguien más. Alguien que no era él. Y él, que se había entregado por completo. Que había confiado en ella más de lo que había confiado en nadie. Se sentía ahora como un extraño en su propia casa. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se desmoronaba frente a sus ojos. Clara, al ver la expresión de su esposo, no lo miró, se apartó, volviendo a concentrarse en la conversación con Sofía. Pero Miguel ya no podía oír lo que decían. Estaba atrapado en el vacío, en la tristeza profunda que lo invadía. El amor que había dado a Clara ahora le regresaba como un eco vacío. Como una burla cruel de todo lo que alguna vez fue real. Las sonrisas que compartieron, los abrazos que solían darse. Todo parecía una mentira, un teatro, una farsa que él había estado viviendo sin saberlo. En su mente, el caos comenzó a tomar forma. Las piezas del rompecabezas se acomodaron lentamente. Y la imagen que surgió ante él fue la de su propia destrucción. El hombre con el que Clara compartía sus pensamientos, sus risas, y probablemente mucho más, no era alguien que él pudiera enfrentar. No era alguien que él conociera. La desconfianza se transformó en rabia. Y la rabia se convirtió en una determinación fría y calculadora. Miguel sabía lo que tenía que hacer. Sabía que el juego de Clara no había terminado. Y que él iba a ser el que lo terminaría. Mientras se quedaba en la puerta, mirando a su esposa y a su amiga. Una idea siniestra comenzó a gestarse en su mente. No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a permitir que su vida se desmoronara sin luchar por lo que le pertenecía. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. De destapar la mentira que su esposa había estado construyendo. Aunque no sabía cómo lo haría. Miguel estaba dispuesto a destruir todo lo que ella había levantado sobre su traición. Así, mientras las sombras de la noche se alargaban en las calles de Valencia. El destino de Miguel y Clara comenzó a tomar su forma definitiva. Lo que había sido un amor puro y sincero ahora se convertía en un escenario donde las máscaras caían y los secretos se revelaban. Un final que nadie había anticipado. Pero que todos sabían que llegaría tarde o temprano. Miguel no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Clara seguían retumbando en su cabeza como un eco insoportable. Es increíble, había dicho. Nunca me había sentido tan viva. ¿Tan viva? ¿Con él? La mujer con la que compartió 15 años de su vida ahora la había entregado a otro hombre. Uno que jamás podría ser tan importante para ella como él había sido en su corazón. Esa risa llena de satisfacción que le había partido el alma seguía flotando en el aire. Una presencia invisible que lo rodeaba y lo atrapaba. Miguel se quedó allí, inmóvil, en la oscuridad del pasillo, mirando a Clara y a Sofía, como si observarlas desde allí le diera alguna clase de consuelo. El lugar que había sido su hogar ya no le pertenecía. Y él sabía que no podía quedárselo. No podía seguir mirando a Clara y pretender que todo estaba bien. Que aún existía algún rastro de lo que alguna vez compartieron. Ella ya lo había abandonado. Y él, aunque herido, no podía seguir arrastrándose por un amor que ya no existía. Alzó la cabeza con una determinación fría. No podía hacer otra cosa. Necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que sus ojos ya le mostraban. El amor de su vida lo había traicionado. Pero, más allá de la traición, algo más comenzaba a gestarse dentro de él. La rabia, esa rabia que era más fuerte que la pena, más intensa que la desesperación. Algo en su interior se quebró definitivamente.
Y la pieza final del rompecabezas de su vida se encajó. No iba a permitir que Clara, o ese hombre al que ella había entregado su amor, lo pisotearan así. No iba a dejar que todo lo que había construido se destruyera por una mentira. Con una calma inquietante, Miguel se alejó de la puerta y regresó a su escritorio. Necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que iba a hacer. Pero las preguntas seguían martilleando su mente. ¿Quién era Joaquín? ¿Ese hombre que había logrado arrebatarle a su esposa de una manera tan furtiva? ¿Cómo había llegado tan lejos? Pero más que nada, ¿cómo iba a hacerle frente a Clara? No podía confrontarla ahora. No podía mirarla a los ojos y decirle lo que había escuchado. No estaba preparado para ese enfrentamiento. No aún. Decidió que la mejor manera de seguir adelante sería estar un paso por delante de ellos. Miguel sabía que Clara y Joaquín estaban jugando un juego peligroso, pero él no iba a ser una víctima más. Tenía que ser inteligente, meticuloso, en el fondo de su corazón. Aunque el amor que sentía por ella se desmoronaba. La necesidad de justicia se encendió como una chispa. ¿Quién decía que el que traicionaba tenía siempre el control? Miguel sabía que podía jugar este juego mejor que ellos. El primer paso fue investigar. Su mente, siempre afilada y lógica, se llenó de estrategias. Sabía que tenía que saber todo lo que pudiera sobre Joaquín. Sobre Clara. Sobre su relación. No podía permitir que sus sentimientos nublaran su juicio. La rabia era un combustible peligroso, pero sabía que si no la controlaba, sería su perdición. Tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas discretas, contactando a un detective privado. No iba a hacer las cosas a su manera. La manera impulsiva de un hombre dolido. No, estaba calculando, con la mente fría, todo lo que iba a hacer. Pasaron días, pero cada minuto que pasaba le daba más claridad. La información que fue reuniendo a través de su detective le abrió los ojos aún más a la magnitud del engaño. Joaquín no era quien decía ser. Y su relación con Clara era solo la punta del iceberg. Tras semanas de investigaciones, Miguel descubrió que Joaquín tenía un pasado turbio, lleno de engaños y manipulaciones. Pero lo que más le sorprendió fue descubrir que no solo estaba manipulando a Clara, su galería de arte. Su empresa era una fachada para ocultar un sinfín de delitos financieros. Joaquín era un hombre peligroso. Un hombre que no solo había arruinado su vida, sino que estaba dispuesto a arruinar la vida de Clara también, cuando ya no fuera útil para él. Miguel, sin embargo, no se conformó solo con la información. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Clara viera lo que había estado haciendo. Y necesitaba enfrentarla con la verdad. Era hora de confrontarla. Pero no de la manera que ella esperaba. La rabia que había estado acumulando dentro de él se transformó en algo más. Algo que podía usar para conseguir justicia. Cuando llegó el día de la confrontación, Miguel sabía que no podía esperar más. Ya no podía seguir atrapado en su dolor. Esa tarde, mientras Clara se preparaba para salir con Joaquín, Miguel preparó todo. En su corazón ya no quedaba espacio para la duda. Tomó un sobre que había estado guardando y lo metió en su bolsillo con calma. Cuando Clara salió de la casa, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir, Miguel la siguió discretamente, manteniendo siempre su distancia. La vio subirse al coche con Joaquín, y su cuerpo se tensó. Era el momento. Todo lo que había planeado se iba a llevar a cabo ahora. En la galería de Joaquín, la tensión era palpable. El lugar, siempre envuelto en una atmósfera de lujo y misterio, parecía ahora una trampa, un escenario oscuro en el que todo se iba a resolver de una vez por todas. Clara llegó, nerviosa pero decidida, y Joaquín la recibió con una sonrisa falsa. Una sonrisa que ahora Miguel veía por lo que realmente era.
Una máscara. Una mentira. Ella llevaba una pequeña maleta. El símbolo de su fuga. De su traición final. Todo parecía preparado para que todo fuera perfecto. Para que ella comenzara una nueva vida con Joaquín. Pero Miguel no iba a permitir que eso sucediera. Cuando entró en la galería, Miguel no dijo una palabra. Solo miró a Clara, quien, al verlo, palideció. Los ojos de Clara se llenaron de sorpresa y miedo. Y Joaquín, al ver la expresión de Miguel, intentó mantenerse calmado. Pero la tensión era demasiado grande. En ese momento, Miguel levantó la mano, señalando a Joaquín. Te equivocas si crees que todo está bajo control. Dijo con voz fría, un tono de calma inquietante. Creo que has subestimado a la persona equivocada. Joaquín no podía ocultar su incomodidad. Pero lo que Miguel sacó de su bolsillo, el sobre lleno de pruebas, cambió el curso de la conversación. Aquí tienes todo lo que has estado haciendo, Joaquín, todo lo que creías que habías ocultado. Las mentiras, las manipulaciones, las transacciones fraudulentas, todo está aquí. Clara miró, horrorizada, su mundo, que ya se estaba desmoronando. Ahora caía por completo. La verdad estaba frente a ella, desnudando todas sus decisiones. No puedo seguir ignorando lo que has hecho. Clara, dijo Miguel, su voz quebrándose por el dolor. Pero, lo que es peor, es que tú tampoco puedes seguir huyendo de lo que has hecho. Y en ese momento, Clara comprendió que no había vuelta atrás. El hombre al que amaba había dejado de ser el hombre que conoció. El amor, la confianza, todo lo que una vez compartieron, se había roto irremediablemente. Pero Miguel no podía quedarse atrapado en su dolor. Sabía que lo único que quedaba por hacer era enfrentar las consecuencias de todo lo que había sucedido. La historia de su vida había llegado a un final trágico. Y Miguel ya no podía regresar a lo que había sido antes. Sin embargo, mientras Clara, quebrada por su propia culpa, miraba hacia el abismo que ella misma había creado, Miguel, con la mirada llena de determinación, ya estaba listo para dar el siguiente paso, la redención. Y aunque el camino sería largo y lleno de dolor, al menos podría caminar hacia adelante, dejando atrás todo lo que había perdido, enfrentando las cicatrices de su alma. El eco de la traición nunca lo abandonaría. Pero Miguel sabía que solo enfrentando la verdad podría seguir adelante. La galería estaba envuelta en una atmósfera cargada de tensión. Las luces tenues iluminaban las obras de arte que, irónicamente, eran las únicas que parecían no verse afectadas por el caos que se desarrollaba en su interior. Clara, de pie frente a Miguel y Joaquín, trataba de mantener una compostura que ya no le pertenecía. Su cuerpo temblaba levemente, pero sus ojos, antes llenos de esperanza y ambición, ahora estaban nublados por la confusión, la culpa y un miedo palpable. El sonido de su respiración entrecortada llenaba el espacio, y el peso de la verdad que se le había revelado comenzaba a aplastarla. Joaquín, a su lado, mantenía una postura desafiante, aunque su rostro estaba teñido de incomodidad. La sonrisa arrogante que había portado durante todo el tiempo seguía allí. Como si nada fuera capaz de derrumbar su mundo. Pero las palabras de Miguel, frías y calculadas, habían sembrado una grieta en su fachada de seguridad. Sabía que su control sobre la situación comenzaba a desmoronarse. ¿Crees que todo lo que has hecho ha pasado desapercibido? La voz de Miguel resonó en la galería con una fuerza que hizo eco en las paredes. Clara, al oír esas palabras, sintió una punzada de dolor profundo. Todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, estaba ahora expuesto ante los ojos de Miguel, pero también ante los de ella misma. El peso de sus decisiones comenzó a invadirla, como un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Clara no respondió. ¿Qué podía decir?
¿Cómo podía justificar lo injustificable? Miguel la miraba con una intensidad implacable, como si estuviera despojándola de todo lo que alguna vez había sido. No había lugar para las mentiras. No había espacio para las explicaciones vacías. Solo quedaba la verdad, una verdad que, como una daga, atravesaba su pecho y la dejaba sin aliento. Joaquín, al ver la expresión de Clara, comenzó a sentirse más nervioso. La arrogancia que hasta ese momento había mantenido se desvaneció. Aunque trató de ocultarlo, la incertidumbre comenzó a calar en él. En su interior, una pequeña chispa de duda se encendió. Pero intentó ahogarla, sosteniéndose de la idea de que aún podía salir de esa situación. Alzó la mirada hacia Miguel, con una sonrisa forzada en los labios. «Esto no tiene por qué terminar así», dijo Joaquín, intentando recuperar el control de la conversación. «Puedes estar enojado, claro. Pero esto es solo un malentendido. Tú no entiendes nada de lo que está pasando». Miguel lo miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. Sabía que Joaquín estaba tratando de manipular la situación. Pero él ya no era el hombre que había entrado a esa galería buscando respuestas. Había cambiado. La traición lo había transformado en algo que no reconocía ni siquiera él mismo. En sus entrañas ya no quedaba ni un atisbo de amor por Clara, ni de lo que alguna vez fue su vida juntos. Ahora solo quedaba la justicia. La justicia de un hombre que había sido traicionado de la forma más cruel posible. «Lo único que no entiendo, Joaquín», dijo Miguel con calma, casi con una serenidad aterradora, «es cómo pensaste que ibas a salirme con la tuya. Estás jugando con cosas que no comprendes, con cosas que no puedes controlar». Clara, que había estado en silencio durante todo ese tiempo, sintió como si su corazón se estuviera desangrando. El hombre que había amado, el hombre que había sido su compañero durante tantos años, ya no estaba allí. En su lugar, había un extraño, un hombre marcado por el dolor, la rabia y la decepción. Y ella era la responsable de esa transformación. «Miguel, por favor», susurró Clara, tratando de alcanzar algo que no podía encontrar. Yo nunca quise que esto pasara. No fue mi intención». Pero las palabras de Clara quedaron suspendidas en el aire. No había justificación para lo que había hecho. No importaba cuántas veces intentara explicar lo inexplicable, ni cuánto lo lamentara. La traición estaba ahí, entre ellos, más grande que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Y Miguel lo sabía. Sabía que cualquier intento de Clara por redimir lo que había hecho solo sería un eco vacío. Una mentira más que añadir a la lista de las que ya habían sido dichas. Joaquín, visiblemente incómodo, dio un paso atrás. Pero no dijo nada. Era evidente que las palabras de Miguel lo habían afectado. Aunque su actitud seguía siendo desafiante. Algo en su mirada delataba la incertidumbre que ahora lo invadía. Estaba atrapado en su propia red de mentiras. Y aunque intentaba mantener el control, la verdad lo había alcanzado de forma implacable. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Joaquín?, continuó Miguel, sus palabras como cuchillas afiladas. No solo destruiste mi vida. No solo me quitaste lo que más amaba. Lo peor es que destruiste a Clara. Tú no eres más que una pieza en tu propio juego. Un peón que pensó que podía ganar. Pero ahora ya ves lo que pasa cuando juegas con fuego. Te quemas. Clara, incapaz de soportar más el peso de las palabras de Miguel, dio un paso atrás. Su mente, su alma, su cuerpo entero comenzaban a desmoronarse. Cada palabra de Miguel era una verdad cruel. Una verdad que no podía escapar. Pero aún así, intentó mantener la dignidad. Intentó defender lo que quedaba de su corazón. Aunque sabía que ya no quedaba nada. No sé si alguna vez podré perdonarte. Clara, dijo Miguel,
Y por un momento, Clara pensó que sus palabras eran el colmo de la crueldad. Pero lo que no comprendía era que, en ese momento, Miguel no le hablaba a ella, sino a su propio dolor. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la cabeza, buscando una salida. Pero no había ninguna. La vida que había conocido, la vida que había elegido por encima de todo, se había desintegrado frente a sus ojos. En su lugar, solo quedaba un vacío insondable. Miguel ya no la veía como su esposa, como su compañera. Ahora, solo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Joaquín, al ver cómo las emociones de Clara comenzaban a desbordarse, se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro en un intento de consolarla. Pero Clara lo apartó bruscamente. Ya no quería su consuelo. Ya no quería sus promesas vacías. La verdad, tan brutal y despiadada, se había instalado en su alma. Y nada podría borrarla. Vete, Joaquín, dijo Clara con la voz quebrada. Vete y no mires atrás. Ya no quiero seguir este juego. Joaquín, sorprendido por la firmeza en la voz de Clara, la miró por un momento más. Pero no dijo nada. Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida de la galería, dejándola atrás, derrotada por sus propias decisiones. Miguel, observando la escena desde la distancia, sintió una ligera satisfacción al ver a Joaquín marcharse. Pero esa satisfacción pronto se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza que no podía esconder. Clara se quedó sola, en silencio, mirando las sombras que se alargaban en la galería. El peso de la soledad comenzó a envolverla. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió el vacío en su interior. No había forma de escapar de lo que había hecho. No había forma de huir de las cicatrices que había dejado en las personas que más amaba. Mientras Miguel salía de la galería, decidido a seguir adelante, Clara quedó allí, en la oscuridad, abrazada por el vacío, enfrentando el final de una historia que nunca pensó que llegaría. Y aunque sabía que todo había terminado, también sabía que nada volvería a ser igual. El eco de la traición había resonado demasiado fuerte como para ser ignorado. Y ahora, las consecuencias, más profundas que nunca, llegaban con una claridad devastadora. El tiempo parecía haberse detenido en la galería. Clara, atrapada en la oscuridad de su propio arrepentimiento, no podía dejar de escuchar las palabras de Miguel, resonando en su mente con la fuerza de un martillo. Lo peor es que destruiste a Clara. Esas palabras, lanzadas como una sentencia, la golpeaban una y otra vez, como si su alma misma estuviera siendo desgarrada. Sabía que, al final, su traición no solo había destruido su relación con Miguel, sino que también había arrasado con la mujer que alguna vez fue. La mujer que pensaba que podía tenerlo todo sin pagar el precio de sus decisiones. Miguel había dicho la verdad. Clara había arruinado su vida. Pero lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta aquí. Había jugado con fuego. Había jugado con las emociones de su marido. Y ahora, cuando el fuego estaba consumiéndolo todo, se encontraba sola, enfrentando las ruinas de sus decisiones. El eco de la traición no solo había devastado su matrimonio, sino que también la había dejado atrapada en una prisión emocional. Un lugar donde no podía escapar ni redimir lo irremediable. Mientras salía de la galería, Clara sentía como si todo su ser estuviera desmoronándose. Las paredes de la galería, que antes le ofrecían un refugio de belleza y arte, ahora la apresaban, un recordatorio constante de lo que había perdido. Y todo porque había creído que podía tomar lo que deseaba sin considerar las consecuencias. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo ser tan tonta? Miguel, por su parte, caminaba con paso firme. Pero su corazón estaba lejos de ser tan seguro como sus pasos. Había enfrentado la verdad, había destapado la mentira,
Pero no había victoria en ello. No había victoria en ver a la mujer que amaba desmoronarse ante sus ojos. Ni en la despedida final con Joaquín. Ese hombre que había destrozado la vida que él conocía. La justicia que él había buscado no le daba consuelo. La venganza que había saboreado, aunque satisfactoria en su ejecución, le sabía a ceniza, porque el amor que una vez compartió con Clara había desaparecido. Y con él, una parte de sí mismo. El regreso a su casa fue silencioso. El peso de la traición llenando el aire con cada paso que daba. Aunque todo estaba en ruinas. Aunque su vida había sido rota por el engaño. Miguel no podía dejar de pensar en Clara. En su rostro. En la forma en que se había desmoronado. En el vacío que ahora la llenaba. No quería sentir compasión por ella. No después de todo lo que había hecho. Pero, en lo más profundo de su ser. No podía evitarlo. En algún rincón perdido de su corazón. Aún quedaba algo que resonaba con la tristeza de lo que había sido su vida juntos. Clara, por otro lado, no podía dejar de pensar en Miguel. Él la había mirado como si ya no fuera nada. Como si todo lo que compartieron durante años no tuviera más valor que el polvo que caía lentamente sobre sus recuerdos. Pero Clara sabía que ella misma había cavado esa tumba. Había sido ella la que había permitido que todo se desmoronara. Y ahora, mientras veía cómo las sombras se alargaban en la galería, se dio cuenta de lo que realmente había perdido. No era solo a Miguel lo que había perdido. Había perdido su propia esencia. Su propia capacidad de amar y ser amada. En su intento de escapar. Había dejado atrás todo lo que alguna vez tuvo sentido. La llamada de Sofía llegó tarde esa noche. Clara, que había estado en un estado de parálisis emocional desde su enfrentamiento con Miguel y Joaquín. Se levantó del suelo y miró su teléfono. Era Sofía, su amiga, la única que había estado a su lado durante todo este tiempo. La única que había conocido la verdad y que, a pesar de todo, la había apoyado. Pero, ahora, Clara no estaba segura de qué esperar de esa conversación. Sofía ya sabía lo que había sucedido. Pero ¿quién podía ser sincero cuando todo ya estaba roto? Clara. La voz de Sofía sonaba como un susurro. Pero había un tono de preocupación. De incomodidad, que hacía que las palabras se sintieran como dagas lanzadas con suavidad. ¿Estás bien? Clara miró su reflejo en el espejo de la galería. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma de antes. Era una mujer derrotada, una mujer que ya no podía mentir ni a sí misma ni a los demás. Se sintió vacía, como si todo lo que había creído en su vida se hubiera esfumado. Ella misma había destruido todo lo que había sido hermoso. No sé si estoy bien. Sofía, respondió Clara con la voz quebrada. Su garganta cerrada por el dolor. Ya no sé quién soy. Lo perdí todo. Sofía guardó silencio al otro lado de la línea. Pero Clara sabía que estaba comprendiendo el peso de lo que había dicho. No solo había perdido a Miguel. Había perdido su propia identidad. Su capacidad de amar y de ser amada. La traición no solo había destruido su matrimonio, sino también su alma. Al día siguiente, Clara no fue al trabajo. Se quedó en casa, buscando una razón para levantarse. La vida continuaba. O al menos eso le decían las voces en su cabeza. Pero para ella todo parecía detenido en el tiempo. Como si el reloj hubiera dejado de marcar las horas. A medida que pasaban los días, Clara se sumergía más y más en el silencio de su propia mente. Intentando comprender lo que había hecho. ¿Cómo había podido llegar tan lejos? ¿Cómo había sido capaz de traicionar a Miguel? El hombre que le dio todo. ¿Por un amor tan vacío y destructivo como el de Joaquín? Mientras tanto, Miguel había decidido alejarse de todo lo que lo rodeaba. El trabajo, que siempre había sido su refugio, ya no le ofrecía consuelo.
Ni siquiera la rutina de la oficina lograba calmar la tormenta en su interior. Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a Clara, a su dolor, a su traición. Pero, al igual que Clara, Miguel también sabía que no había marcha atrás. Los dos se habían perdido el uno al otro. Y la vida que una vez construyeron juntos ya no existía. Lo único que quedaba eran las ruinas de un amor que fue. Y las cicatrices que ambos debían aprender a vivir con ellas. La vida siguió su curso. Pero para Clara y Miguel, todo había cambiado para siempre. La traición, como una sombra alargada, siempre estaría allí, entre ellos, una barrera invisible que nunca podrían cruzar. Y aunque el tiempo pasara, aunque las heridas comenzaran a sanar, el eco de la traición seguiría resonando en sus almas, recordándoles lo que alguna vez fue y lo que ya nunca sería. Finalmente, Clara tomó una decisión. No podía seguir adelante de la misma manera. Sabía que el arrepentimiento nunca podría borrar lo que había hecho. Pero también sabía que tenía que intentar algo para sanar. El primer paso hacia la redención era aceptar que ya no podía cambiar lo sucedido, pero que aún podía decidir su futuro. Decidió alejarse de la ciudad, de las personas que la conocían, de todo lo que la ataba a su pasado. Necesitaba reinventarse, encontrar una nueva vida, una vida en la que pudiera ser fiel a sí misma, una vida donde pudiera encontrar la paz que tanto había perdido. Y mientras Clara tomaba su camino hacia lo desconocido, Miguel también se enfrentaba a su propia verdad. No tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía que seguir adelante. Que el pasado ya no podía definir su futuro. Con el tiempo, comenzó a reconstruir su vida, buscando la paz que tanto había deseado. El dolor de la traición comenzó a desvanecerse, pero las cicatrices que dejó jamás desaparecerían por completo. Ambos sabían que sus vidas ya no serían las mismas, pero al menos, después de todo, podían caminar hacia adelante, dejando atrás las sombras del pasado y buscando un futuro donde las decisiones de ayer no determinaran el camino de mañana. La traición los había marcado, pero, al final, la decisión de seguir viviendo era solo suya. El tiempo siguió avanzando en Valencia, como si no le importara la tormenta interna que arrasaba con la vida de Clara y Miguel. Mientras la ciudad continuaba con su bullicio habitual, con las calles llenas de turistas y los cafés llenos de gente. Los dos protagonistas de esta tragedia emocional se encontraban en lugares muy distintos. Cada uno atrapado en su propio laberinto. La traición había dejado cicatrices profundas en ambos. Pero, de alguna forma, la vida no les ofrecía más que el desafío de seguir adelante. De reconstruir lo que se había perdido. Aunque el proceso fuera largo y doloroso. Clara, a pesar de las ruinas de su vida, no se rendía. Había decidido huir. Pero no de la responsabilidad que había contraído con sus propias decisiones, sino del entorno que la había visto caer en el abismo de la traición. Decidió alejarse de Valencia, tomar un respiro en un lugar desconocido, donde no fuera reconocida, donde pudiera encontrar algún tipo de paz interior. Pero la paz nunca llegó. Cada paso que daba, cada lugar al que iba, estaba marcado por la sombra de su culpa. A menudo se encontraba mirando al horizonte, perdida en sus pensamientos, como si la respuesta a su dolor estuviera ahí, más allá de las montañas, en algún lugar que nunca llegaba. Las preguntas nunca dejaban de atormentarla. ¿Cómo había podido hacerle esto a Miguel? ¿Cómo había permitido que su vida se desmoronara por la figura fugaz de Joaquín? Un hombre que, en realidad, no la amaba, sino que solo la utilizaba como un medio para alcanzar sus propios fines. La amargura se cernía sobre ella como una niebla espesa que no la dejaba respirar.
Pero Clara no sabía cómo salir de ese ciclo. Estaba atrapada en sus propios errores. Como una prisionera sin celda. Miguel, por su parte, intentaba seguir adelante. Pero su alma también estaba destrozada. La traición de Clara no solo lo había despojado de la mujer que amaba, sino que también lo había despojado de su propio sentido de seguridad. ¿Cómo confiar de nuevo? ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que creía sólido se había desplomado en un abrir y cerrar de ojos? La imagen de Clara, con su risa y su mirada cómplice con Joaquín, no dejaba de repetirse en su mente, como una película interminable que no podía detener. Sin embargo, Miguel no se dio por vencido. Decidió que debía reconstruir su vida, aunque la tarea le parecía imposible. Volvió a su trabajo con la cabeza baja, pero la mente alerta, buscando algo que lo mantuviera ocupado. Sabía que el camino hacia la curación era largo, pero también sabía que no podía vivir sumido en el dolor. Tenía que aprender a perdonar, aunque no lo supiera hacer. No podía seguir viviendo con el peso de la venganza y la tristeza. Su corazón, herido, sabía que solo podía encontrar la paz si lograba soltar el pasado. Aunque no fuera fácil, la vida, sin embargo, no tenía intención de ser amable con él. Mientras Miguel trataba de reconstruir su vida, un día llegó a la oficina una llamada que lo dejó paralizado. Era Sofía, la amiga de Clara, la mujer que había estado a su lado en los momentos más oscuros. La que conocía la verdad de todo lo sucedido. Miguel, necesito hablar contigo, dijo Sofía. Su voz tensa. Clara está sola. Ha decidido marcharse. Irse a algún lugar donde no la reconozcan. Ella está perdida. Miguel. El corazón de Miguel latió con fuerza, y un dolor inexplicable se instaló en su pecho. ¿Clara se había ido? ¿Había decidido huir de todo lo que había causado? Las palabras de Sofía llegaron como un golpe inesperado. Como si, a pesar de todo lo que había sucedido, él aún sintiera un atisbo de esperanza. Un deseo de que las cosas pudieran haber sido diferentes. ¿Dónde está?, preguntó Miguel con voz quebrada. La idea de que Clara se alejara de él, de que huyera sin enfrentar lo que había hecho, lo destrozaba aún más. Sofía, vacilante, le dio una dirección. Clara había decidido irse a una pequeña casa en un pueblo costero. Un lugar apartado donde pudiera estar sola consigo misma. Miguel, impulsado por un sentimiento contradictorio de preocupación y enojo, decidió ir en busca de respuestas, aunque sabía que lo que encontraría en ese lugar no sería lo que deseaba. Pero no podía quedarse quieto. No podía permitir que Clara se fuera sin al menos escuchar lo que ella tenía que decir. El viaje hacia ese pueblo costero fue largo, y mientras Miguel conducía, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué iba a hacer cuando llegara allí? ¿Qué iba a decirle a Clara? Las palabras que ella le había dicho antes, durante la confrontación en la galería, volvían a él como un eco punzante. No sabía si podría soportar otro enfrentamiento, otro momento más de dolor. Pero, por otro lado, sentía que si no lo hacía, nunca podría liberarse de la sombra de la traición. Finalmente, cuando llegó a la casa, una pequeña cabaña rodeada por el mar y la vegetación salvaje, encontró a Clara sentada en el porche, mirando el horizonte con la misma expresión vacía que había tenido cuando la vio por última vez. No era la Clara que él había conocido. Esa mujer llena de vida, de pasión y de amor, había desaparecido, y en su lugar quedaba una figura rota, una mujer que ya no sabía quién era. Clara, dijo Miguel, su voz rasgada por el dolor. Necesito saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? Clara no lo miró de inmediato. Su mirada estaba perdida en el horizonte, como si buscara una respuesta allí, en el vasto mar que se extendía ante ella.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, giró lentamente la cabeza y lo miró. No lo sé, dijo con voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sé, Miguel, no sé por qué lo hice. No sé cómo llegué hasta aquí. Miguel se acercó a ella lentamente, su corazón golpeando con fuerza. Quería gritarle, quería exigirle una explicación. Pero las palabras no salían. En lugar de eso, se sentó junto a ella, en silencio, compartiendo el dolor que los dos sentían. Lo que hiciste, comenzó Miguel, pero su voz se ahogó. Las palabras no lograban salir de su garganta. Todo lo que quería decirle parecía insignificante ante la magnitud de lo que había pasado. Clara sollozó suavemente, y Miguel sintió cómo su corazón se retorcía al ver el sufrimiento en sus ojos. No importaba lo que había hecho. No importaba el daño que le había causado. Aún quedaba algo de ella que lo tocaba. Algo que lo hacía dudar. Aunque sabía que lo que había hecho no tenía perdón. Miguel, perdóname, dijo Clara, con la voz llena de arrepentimiento. Te lo ruego, no era mi intención, no podía controlarlo. Pero Miguel sabía que las palabras ya no importaban. Había llegado demasiado lejos, y la verdad ya estaba tan arraigada en su corazón que no podía seguir viviendo con la mentira. Clara, no sé si alguna vez podré perdonarte. No sé si alguna vez podré confiar en ti otra vez. Pero te voy a decir algo, dijo Miguel, levantándose. El tiempo no se puede volver atrás. Y aunque sigas buscando respuestas, lo único que puedo hacer es seguir adelante. Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Miguel daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia su coche. Sabía que él tenía razón. No importaba cuánto se arrepintiera. Ya nada sería igual, y mientras lo veía alejarse, se dio cuenta de que todo lo que había hecho, todo lo que había destruido, no se podía reparar. La traición no solo había destruido su matrimonio, sino también su capacidad de ser feliz. La historia de amor que compartieron había llegado a su fin. Y Clara se quedó allí, sola, con la verdad y la culpa como única compañía. El eco de la traición seguiría resonando en su corazón por siempre, recordándole el precio de sus decisiones. Mientras tanto, Miguel se alejaba, sabiendo que lo que estaba haciendo era lo único que podía hacer para encontrar algo de paz. No perdonaría a Clara, ni a Joaquín, ni a nadie que hubiera formado parte de su sufrimiento. Pero, al menos, había encontrado la fuerza para caminar hacia el futuro, dejando atrás un pasado que lo había marcado para siempre. Y aunque el camino fuera largo, lo recorrería sin mirar atrás. La historia había terminado, y con ella, las vidas de Clara y Miguel comenzaron a tomar caminos separados, marcados por las cicatrices de una traición que ninguno de los dos podría olvidar.